En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, hermanos, quiero compartiros el extracto de un precioso testimonio de nuestra hermana Mariluz. Siempre me preguntáis dónde está el video completo. Por tanto, lo voy a dejar debajo, en la pestaña de la descripción. Debajo de este video hay una pestañita y ahí vais a encontrar toda la información de este canal y también el enlace del video completo del testimonio de nuestra hermana. Pero yo he querido rescatar un pequeño extracto de ese testimonio para hablaros de la importancia que tiene de estar consagrado a la Virgen Santísima. Nuestra hermana Mariluz nos va a contar una experiencia de vida, donde ella, pues su papá, pues se dedicaba pues a recurrir a brujos, a chamanes, ¿verdad? Y el padre trató de consagrarla a Satanás. Entonces el brujo pues comenzó pues, con sus cosas, ¿verdad? Pero ocurrió algo. No sabemos el qué, por qué, lo tenemos que ver ahora. Ocurrió algo realmente pues esperanzador y era lo que yo quería pues compartir con vosotros. La importancia que tiene de estar consagrado o consagrada a la Virgen Santísima. Y yo espero que después de ver este testimonio y luego la explicación que vamos a dar, para que os deis cuenta de la importancia que tiene el consagrarse. Y si no estás consagrado a la Virgen Santísima, pues no me tardes, conságrate. Así que vamos a escuchar a la hermana con muchísima atención y luego pues quédate para escuchar una explicación que voy a dar sobre el tema, que tampoco tiene desperdicio. Vamos a escuchar a la hermana. Salir de ahí, hermano. Y terminé consumiendo un bebedizo horrible, eh, supuestamente porque lo que me decía el Señor en ese momento, o sea, hoy en día yo digo, Dios mío, o sea, yo cuento esta historia y aquí es cuando yo digo, a mí me parece que estoy contando la historia de otra persona, porque es que me parece tan, o sea, cómo uno llegó a eso, ¿sí? En donde el Señor lo que decía era que yo tenía un espíritu adentro y que cuando saliera ese espíritu, mi corazón tenía que estar caliente, porque si no me podía dar un infarto. Entonces, que para calentar el corazón, cuando saliera el espíritu, yo tenía que consumirme ese bebedizo. Ese bebedizo eran animales crudos. Eh, Hoy en día soy vegetariana. Y 17 años y tenía que consumirme casi un litro de aguardiente. Yo nunca había estado tan borracha en mi vida. Mi papá estaba conmigo, pero finalmente era parte del proceso, ¿sí? Gracias a Dios él estaba conmigo, pero casi en todos estos lugares, siempre esos bebedizos te van a llevar a que lo que tú tengas que comer o tomar te nuble la conciencia, porque es que ellos saben que va a llegar un punto donde si la persona está racionalmente activa, te va a decir que no, o sea, porque es que eso es imposible. Entonces, me nubló la conciencia. ¿Y qué empezó a suceder? Que yo me di cuenta, y aquí es donde todavía le doy infinitas gracias a Dios, yo me di cuenta que él quería consagrarme al enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él le dijo, a partir de este momento se abre como el rito, ¿sí? Me acuerdo mucho de eso, decía, a partir de este momento como que se abre lo que yo te voy a ofrecer, todo eso, y él empezó a hablar en lenguas satánicas. Las lenguas del Espíritu Santo existen, pilas con eso, pero también existen las lenguas satánicas, ¿sí? Y yo decía, Dios mío, no, mi papá no sabía ni qué estaba haciendo porque como él venía de otro mundo y le habían dicho que era católico, pues dijo, no, pues seguramente, ¿cierto? Y yo ahí, pero igual no causaba paz. Hasta que en algún momento este señor empezó a gritar, pero a gritar desesperadamente y a decir, no puedo hacer nada por esta, o sea, por esta niña, no puedo hacer nada por esta niña. Y entonces yo, mi papá, obviamente, en medio de su desesperación de que ya todo lo habíamos intentado, porque además había costado mucho dinero llegar a él, era una persona que cobraba mucho dinero, y decía, ¿cómo así que es nuestra última salvación? Yo llorando, ¿sí? Y el Señor dice, es que yo no puedo tocar lo que ya es de otra, yo no puedo tocar lo que ya está consagrado.
en ese momento, en medio de mi borrachera y en medio de todo, yo me acordé de que yo había hecho una consagración a la Virgen María. Sin mucha conciencia, pensando que era un rito más, pero la había hecho. Y la Virgen María, siento yo que con todas las oraciones de mi mamá, de mi abuela, que con todos los rosarios que con tanta fe hice de niña antes de llegar a todo esto, acogió esa consagración como si realmente yo la hubiera hecho de corazón. Y este señor lo que dijo fue, obviamente el enemigo no puede pronunciar a la Virgen María y se dirige a ella de una forma demasiado despectiva, ¿sí? Dijo, yo no puedo consagrar lo que ya está consagrado y no puedo tocar lo que ya le pertenece a otra, decía con palabras mucho más despectivas. Pero justo en ese momento yo empecé a gritar también y yo dije, es María, es María. Yo dije, ella es María. Y yo me acuerdo mucho que empecé a gritar, es mi madre, ¿sí? O sea, ahí empecé yo, María, sálvame, María, aquí estoy. Tiempo después, meses después, ya yo empecé a averiguar por mi propia cuenta un retiro espiritual. Hice un retiro espiritual maravilloso y en ese retiro se me abrió completamente el entendimiento. Hice una confesión de vida en la necesidad ya, pues obviamente mi proceso de liberación continuó durante algunos años. Empecé a hacer un proceso de reversa en mi medicamento psiquiátrico, porque eso no es así tan chévere que uno diga, ay, ya no lo consumo más. No, porque tu cuerpo ya está eh, adaptado a esto y esto se tiene que hacer responsablemente. Entonces empecé un proceso de reversa en el medicamento psiquiátrico, empecé un proceso de formación. Ese proceso de reversa en el medicamento psiquiátrico es otra historia porque los ataques de ansiedad y de abstinencia fueron muy difíciles. Volver a conciliar el sueño me costó años y ese proceso de reversa de medicamento psiquiátrico duró un tiempo. Pero es increíble cómo yo realmente pude avanzar reconociendo y poniéndole nombre a todo lo que me causaba pánico, haciendo las renuncias, perdonando muchas personas que tuve que perdonar en el camino, perdonándome a mí misma, reconociendo que me había apartado de Dios. Y es algo tan grande que el espíritu se dilata tanto que le ayuda a tu mente. Y cuando la mente empieza a actuar, ya no solamente limpiando el entendimiento, sino con todo este proceso de conversión, al mismo tiempo se refleja en tu cuerpo, porque los pensamientos y lo que hay en el espíritu sí tienen una repercusión también sobre lo que produce químicamente el cuerpo, ¿sí? Ahí en ese punto es donde empecé también a mejorar, a salir adelante por gracia de Dios, a llevar un proceso de conversión. Me consagré a Jesús por María, pero ya de una forma consciente, ¿no? Ya no de una forma de "No, pues, otra más". Mi proceso de consagración duró 9 meses y en ese proceso de consagración hice todas las renuncias. No fue fácil, fueron muchas dificultades, pero ahí es en donde yo dije, es que no quiero tener nada en mi hogar, en mi corazón, que no te pertenezca a ti. No quiero tener absolutamente nada que no sea tuyo. Y ahí es en donde, pues digamos que en todo este proceso, pues por gloria de Dios ya llegué y es la segunda parte también de lo que estoy viviendo ahorita, porque el Señor empezó a manifestarse de una forma preciosa en mi vida. Mi mamá se consagró también, mi abuelita se consagró, mi papá hoy en día sigue en sus cosas, pero pues digamos que ya por gracia de Dios, él está en sus cosas y pues yo en las mías, orando obviamente para cuando el Señor disponga, ¿cierto? De su proceso. Él ha sido súper consciente de que mi proceso de sanación no se lo he atribuido ni a la psiquiatría, ni a toda esa psicología contaminada, ni a nada de eso, sino al proceso porque él lo ha vivido. Por lo tanto, yo creo mucho en Dios y en ese momento de conversión tenemos una excelente relación. Bien, esa es la partecita que yo quería compartir con ustedes sobre el testimonio de nuestra hermana Mariluz. Ahora, pues me gustaría, pues que viendo el testimonio de ella, pues fuéramos conscientes sobre la importancia que tiene de consagrarse.
Y tú me dirás, José Manuel, ¿para qué sirve eso? Y sobre todo los protestantes, ¿no? Y muchos católicos descreídos. Es que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Pero existe una batalla que muchos cristianos no alcanzamos ver. Una batalla que se libra cada día en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestras familias y también en nuestra vida espiritual. El enemigo, Satanás, busca apartarnos de Dios. Nos tienta con el pecado, nos llena de confusión, alimenta nuestros temores y trata de convencernos de que estamos solos. Pero Dios no ha dejado indefensos a sus hijos. Nos ha dado la oración, los sacramentos, su palabra, la protección de los ángeles y la poderosísima intercesión de la Santísima Virgen María. Por eso, una de las decisiones espirituales más importantes que puede tomar un cristiano es consagrarse completamente a Jesucristo por medio de su madre, la Virgen María. Y tú dirás, pero José Manuel, ¿qué significa eso de consagrarse? Lo he oído, pero no sé qué es. Consagrarse no significa pronunciar una oración y continuar viviendo como antes. No, ese no es el sentido. No significa llevar una medalla como si fuera un amuleto, como si nos protegiera por el simple hecho de llevar esa medalla. Tampoco es una fórmula mágica que nos garantiza que nunca seremos tentados, perseguidos o probados. Consagrarse significa pertenecer. Hay gente en el mundo satánico que se consagra a Satanás. ¿Por qué? Porque desean pertenecer a Satanás. Pero consagrarse a María significa pertenecer a María. Significa decirle a María Santísima lo siguiente: Madre, te entrego mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos, mis decisiones, mi familia, mi trabajo, mis sufrimientos, mis méritos y todo cuanto soy. Llévame a Jesucristo e enséñame a obedecerle, a amarle y a pertenecer fiel hasta el final. En realidad, la consagración mariana es una renovación consciente y profunda de las promesas de nuestro bautismo. En el bautismo renunciamos a Satanás, a sus obras y a sus seducciones y elegimos a Jesucristo como nuestro único Señor. Cuando nos consagramos, según el método, por ejemplo, de San Luis María Griñón de Montfort, renovamos esa renuncia. Le decimos nuevamente al demonio, le recordamos al demonio: ya no te pertenezco, no quiero tus promesas, no acepto tus engaños y renuncio al pecado. Mi vida pertenece a Cristo y me pongo en las manos de su Santísima Madre. Por tanto, la consagración, obviamente, no reemplaza el bautismo, ni a la confesión, ni la Eucaristía, ni tampoco la obediencia a los mandamientos. Al contrario, nos ayuda a vivirlos con mayor fidelidad, porque el demonio no teme las palabras pronunciadas sin conversión. Lo que el demonio teme es un alma que vive en gracia, que se confiesa, que comulga dignamente, que reza, que rechaza el pecado y que permanece unida a Cristo. El enemigo puede tentar a una persona consagrada, obviamente. Puede combatirla, inquietarla o tratar también de desanimarla. Pero no puede dominar un corazón que permanece voluntariamente unido a Cristo. Para esclavizarnos, Él también necesita de nuestra colaboración. Necesita nuestro consentimiento al pecado. María nos ayuda precisamente a no darle ese consentimiento. Ella es la mujer anunciada en el Génesis, la mujer enemistada
con la serpiente. Es la madre que permaneció de pie junto a la cruz cuando tantos habían huido. Es aquella a quien Jesús nos entregó cuando dijo al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento, el discípulo, dice la Escritura, la recibió en su casa. Y eso es también consagrarse, recibir a María en nuestra casa, en nuestra vida y en nuestro corazón. San Luis María, Griñón de Montfort, comprendió que María nunca se queda con nada para sí. Todo lo lleva a Jesús. Cuando le entregamos, ella purifica de nuestro egoísmo. Ella lo purifica. Ella nos presenta a su Hijo. Y María nos enseña a vivir según la voluntad de Dios. Por eso el santo afirma que cuanto más se consagre un alma a María, más se va a unir a Cristo. Esa es la esencia de la verdadera devoción. No detenerse en María, sino llegar por medio de ella a una unión más profunda con Cristo. María no sustituye ni busca sustituir al Salvador. María nos conduce a Él. Ella no ocupa el lugar de Jesús. Nos enseña a hacer lo que Jesús diga. Ella no oscurece a Cristo. Lo muestra, lo entrega y lo forma espiritualmente en nosotros. San Luis María llama a esta devoción un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con nuestro Señor. Es un camino seguro porque María jamás conduce al pecado. Ella siempre nos va a llevar a la humildad, a la pureza, a la obediencia, a la oración y a los sacramentos. Cuando una persona pertenece verdaderamente a Nuestra Señora, comienza a preguntarse: ¿le agradaría esto a la Virgen? ¿Podría hacer esto delante de mi madre? ¿Me acerca esta decisión a Jesucristo o me aleja de Él? O sea, esa consagración ya te crea un vínculo con María. Ya te cuestionas tú mismo tu forma de ser y tu forma de actuar. Y esa conciencia maternal que vamos creando se convierte en una defensa contra muchas tentaciones. Porque tú te vas a plantear el hacer o no hacer ese pecado. En tu mente llega la tentación. El demonio te tienta y te dice: fíjate qué bonito es esto, qué atractivo. Nadie tiene que decirte nada, tú mandas en tu vida. Y a ti te va llegando ese run run a tu mente, a tu alma. Y tú te vas a preguntar: ¿agradaría esto a mi Madre del Cielo? Si yo finalmente cumplo lo que me sugiere Satanás, ¿le gustará a mi madre? ¿Eso me alejará de Cristo o me acercará? Por esto mismo, San Luis María propone una preparación de 33 días, 12 días para vaciarnos del espíritu del mundo y 3 semanas para crecer en el conocimiento de nosotros mismos, de la Virgen María y de Cristo. Y al finalizar, se recomienda confesarse, recibir la Sagrada Comunión, obviamente, ya estando en gracia, y pronunciar conscientemente el acto de consagración. No se trata simplemente de completar 33 lecturas. Es un camino de conversión. Primero, debemos reconocer cuánto mundo existe todavía dentro de nosotros. Ese mundo se llama orgullo, vanidad, rencor, impureza, apego al dinero, deseo de aprobación, falta de perdón, de desobediencia. Después, debemos conocernos con sinceridad, reconocer nuestra debilidad, nuestras heridas y también los pecados que solemos repetir. Y más adelante aprendemos a conocer a María, su humildad, su silencio, su pureza,
su disponibilidad y su obediencia. Finalmente, dirigimos toda nuestra mirada hacia Jesucristo, porque Él es el principio y la meta de la consagración. San Luis María resume esta entrega con una frase que marcó profundamente la vida de San Juan Pablo II. Soy todo vuestro y todo lo que tengo os pertenece. El totus tus. Eso significa, mis ojos son tuyos. Ayúdame a no mirar lo que ofende a Dios. Mi boca es tuya, mi mente, mi cuerpo, mi familia, mi pasado, mi futuro, mis sufrimientos, mis obras buenas son tuyas. Preséntaselas al Señor sin que el orgullo las corrompa. El consagrado aprende a hacerlo todo por María, con María, en María y para poder hacerlo más perfectamente por Jesucristo. Con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Y cuando el demonio encuentra un alma que vive de esa manera, encuentra una casa ocupada, como nos dice el Evangelio, encuentra una vida entregada a Cristo, custodiada maternalmente por María y fortalecida por los sacramentos. San Luis María nos enseña que la fe cultivada de esta verdadera devoción se convierte en un arma para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación. Eso es primordial en la vida cristiana. Aguantar todo lo que nos aleje del Señor. Pues hermanos, os dejo el video completo de nuestra hermana, el testimonio completo. Yo espero que os sirva este video para que podamos consagrarnos a la Virgen Santísima y podamos ser conscientes de la importancia en la vida cristiana de todo esto. Es necesario, es primordial estar siempre bajo el amparo de nuestra Madre Santísima. Ya desde los primeros cristianos, en el siglo II, bajo tu amparo, esa oración preciosa, Subtum praesidium, en latín, ya los primeros cristianos se consagraban y pedían el auxilio de nuestra Madre Santísima. Para que luego digan los protestantes que eso fue algo que vino más tarde, después de Constantino, después del concilio de Nicea, donde la iglesia se paganizó. No, los primeros cristianos estaban junto a María. Y esa iglesia naciente estaba junto a María. Así que plantéate, pregúntate si eres protestante o eres evangélico. Pregúntate, ¿estoy en la iglesia con María? ¿O mi iglesia está huérfana de María? Nuestra Madre del Cielo no está con nosotros en nuestra iglesia. María está en la iglesia de su Hijo. Y ella se preocupa por sus hijos. Y después de oír el testimonio de nuestra hermana Mariluz, pues es una prueba fehaciente, palpable, de la importancia que tiene la consagración en la vida del cristiano. Así que, hermano, dale like, comparte este video. Si eres nuevo, pues puedes suscribirte. Así también nos apoyas y no te olvides la nueva opción del canal, hipear. Eso hará que YouTube pues impulse este video y nos pueda hacer llegar pues a más gente, ¿verdad que sí? Pues hermanos, que paséis una excelentísima tarde. Dios te guarde, Dios te bendiga.